Hermanos, muy buenas noches. Nos da gusto estar con ustedes el día de hoy en nuestro estudio bíblico en casa. Vamos a continuar viendo el Evangelio de Cristo Jesús, así que los invito a que podamos orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos das la bendición de poder estar aquí reunidos. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú seas con cada uno de ellos, que los llenes de tu presencia. Que Señor seas tú el que dirige este momento, el que nos hable en nuestras vidas, el que nos pueda redarguir, Señor, tu palabra, tu Espíritu Santo, y Señor, que nos permita reflexionar acerca de este tema que vamos a ver el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por lo que tú has de hacer en nuestras vidas. En el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el tema del día de hoy lleva por título Nuestra Respuesta. Sí, escuchó bien, Nuestra Respuesta. Hemos estado estudiando acerca de la obra del Señor Jesús y hoy vamos a ver, una vez que nosotros hemos aceptado esa obra, ese regalo maravilloso que es la salvación, cómo hemos respondido a esto. Me gustaría traer un ejemplo o poder meditar en alguna experiencia quizás que hayamos tenido, como, no sé, el día de su cumpleaños, que alguien muy especial para usted le haya llegado con una hermosa sorpresa, un hermoso regalo. ¿Cómo se sintió usted? ¿Agradecido, contento, feliz, valorado? ¿Y qué fue lo que hizo también con esa persona que le trajo este obsequio y también qué fue lo que hizo con ese regalo que esta persona le dio? Quizás guardamos ese regalo, lo cuidamos, lo pusimos en un lugar especial, quizás lo presumimos, lo vestimos. Le dimos esa importancia de ese regalo a esa persona que nos lo dio. Pues bien, hoy vamos a hablar respecto a algo parecido. ¿Cómo ha sido nuestra respuesta a lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas? ¿Qué trato le hemos dado a ese regalo de salvación tan grande que Él hizo por cada uno de nosotros? Si bien es cierto, para obtener la salvación o poder tener este regalo, solamente necesitamos dos cosas que son muy fáciles de poder hacer. No tenemos que pagar por nada. No tenemos que hacer méritos para poder obtener este regalo. Tan simple y tan sencillamente como, uno, arrepentirnos de nuestros pecados. Y dos, confiar en la persona y en lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas. Así de fácil. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Quizás hemos escuchado este término, arrepentimiento. Primero, quiero decirle que es un don de Dios. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento nos va a traer vida, hermanos. Y segundo, es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones como pecadores y trae como resultado un cambio de mente. Y vamos a analizar un caso un poquito más adelante de un ejemplo que está en la Biblia, uno de muchos, acerca de lo que hizo el arrepentimiento en su vida. Primero me gustaría que podamos entender que nuestro corazón es el centro de nuestro intelecto, de nuestra voluntad y también de nuestras emociones. Si en el centro de nuestro corazón entendemos y reconocemos a Jesús, con estas tres cosas nos va a llevar a tener un cambio de actitud, lo que se traduce en un cambio de mentalidad. Es decir,
lo que reflejo por afuera una vez que he recibido este regalo de salvación y he tenido un verdadero arrepentimiento, debe de ser reflejar el carácter de Cristo. Si lo que estoy reflejando en mis acciones, en mi manera de decir, en mi manera de hablar, de conducirme, no es el carácter de Jesús, entonces, ¿qué cree? No hemos tenido un verdadero arrepentimiento o un cambio de mentalidad. Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Nuestro pastor nos lo ha ejemplificado de manera muy clara, que si estaba caminando hacia el norte, cuando he tenido un verdadero arrepentimiento, entonces doy una vuelta de 180 grados y ahora me dirijo hacia el sur. Eso es el arrepentimiento. Les mencionaba hace un momento que vamos a ver un ejemplo de arrepentimiento. Y se trata de la persona de Pablo. Sí, Pablo, hermano, creo que muchos hemos conocido la vida de Pablo, la historia de Pablo. Y este es un hermoso ejemplo de un verdadero o genuino arrepentimiento. Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. ¿Quién era este hombre? Primero, era un orgulloso fariseo. Hasta él mismo en una de sus escritos dice, yo siendo fariseo de fariseos. Él tenía un pensamiento acerca de que Jesús era un impostor. En Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Él pensaba también a través de este versículo que todas las personas que seguían a Jesús eran enemigos de Dios y por lo tanto deberían de morir. En su ignorancia pensaba que los discípulos de Jesús también eran enemigos de Israel y que la justicia se ganaba solamente a través de la obediencia a la ley. Esto lo llevó, como todos sabemos, a perseguir a muchos de los discípulos del Señor Jesús cuando se levantaron después de su resurrección y llevar el evangelio a otras ciudades con mucho celo e inclusive en la carta de Hechos empezó gestionó una carta para poder ir a perseguir a Damasco a muchos seguidores del Señor Jesús y traerles presos a Jerusalén. Pero también vamos a ver que algo en este trayecto, en el camino a Damasco, le sucedió a Pablo. Y creo que también todos lo sabemos. Tuvo un encuentro con Jesús. Pudo ver de esta manera cosas que antes no veía. ¿Qué fue lo que descubrió en este encuentro? Que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido y sobre todo el Salvador del mundo. También se dio cuenta que perseguía al verdadero Israel y que había estado asesinando a sus hijos e hijas del Dios viviente. Sí, solamente bastó un solo encuentro con Jesús para él. ¿Cuántos encuentros para nosotros han sido necesarios para poder tener un cambio de mentalidad? Yo esperaría que fuera uno, hermano, pero desafortunadamente a veces no somos convencidos completamente de la obra y de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y despreciamos ese regalo tan maravilloso que no merecíamos, que solo fue por amor de Dios para nosotros. No le hemos dado la importancia de poderlo guardar, conservar, presumir inclusive. Vamos a ver que este encuentro con Pablo le sirvió a él para que estuviera convencido de su error y de su pecado. ¿Cuál era su error? Perseguir a aquellos que estaban proclamando el nombre del Señor Jesús. ¿Y su pecado? Buscando de qué manera hacerles callar. Otra cosa
que él pudo tener como resultado de este encuentro con el Señor Jesús fue que se arrepintió y empezó a proclamar a Jesús, diciendo, este era el Hijo de Dios. Hechos 9 del verso 18 al 22 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo. Un cambio de actitud, hermano, rapidísimo. ¿Cuántos años quizás a nosotros nos ha llevado poder mostrar un verdadero arrepentimiento y reconocer que somos pecadores? Este resultado en Pablo no fue un pequeño acontecimiento, por el contrario, las noticias se esparcieron de forma inmediata acerca de este cambio. La gente podía ver el cambio de Pablo. ¿Qué hacía antes? Perseguía a los cristianos. Y ahora lo que acabamos de leer es que él predicaba a las personas. La gente se dio cuenta de que él estaba siendo una persona diferente, una persona transformada. Gálatas 1, 22 al 23 dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así que vemos que fue una noticia que trascendió, a la cual impactó a muchas personas. Fue algo sorprendente. Este hombre venía inclusive a poder encarcelar, traía órdenes para poder llevarse presos a aquellos que estaban invocando el nombre del Señor Jesús y proclamándolo. Pero en su camino se detuvo y tuvo un cambio de mentalidad, es decir, dio una vuelta de 180 grados en sus acciones también. Bien dijimos hace unos momentos que el corazón es de donde emanan muchas cosas, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. Pero cuando nosotros hemos llegado a un genuino arrepentimiento, vamos a tener un cambio de mente como el que sufrió Pablo. Pablo tuvo un cambio de mentalidad. Antes perseguía, ahora dejó de perseguir. Y no solo eso, siguió proclamando el Evangelio del Señor Jesús. Daniel 9, 4 y 5 dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pablo lo comprendió. Y pudo reconocer que lo que él estaba haciendo estaba incorrecto. Tuvo también un cambio de emociones. Cuando nosotros tenemos un genuino arrepentimiento, vamos a poder reconocer nuestra culpa y nuestra pecaminosidad. ¿Esto qué implica? Que nos duela, que nos avergüence y que incluso podamos tener odio por lo que hemos hecho. Jeremías 31, 19 dice, porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento y después reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Veíamos que Pablo decía, antes perseguía, pero también tuvo un cambio de emociones. Y finalmente también trae un cambio de acciones.
representa un cambio de voluntad que produce acciones justas. Esto es, dejamos el pecado y empezamos a obedecer a Dios. Pablo lo hizo. Estaba haciendo mal al perseguir a los cristianos, a los que proclamaban el nombre del Señor Jesús, pero aún todavía poder hacerles llevar a la cárcel. Pero Pablo lo que hizo es que pudo reconocer su pecado y también pudo ser obediente a Dios. Hechos 26:20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No solamente podemos decir que sí me arrepiento, pero que no haga un cambio. Como mismo Pablo en los Efesios, en la carta a los Efesios decía, el que robaba, no robe más, el que mataba, no mate más. Eso es tener un cambio de actitud. Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos. Y cuando tuvo este encuentro, tuvo un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo? Dejar de perseguir a los cristianos. Y aún más allá, predicaba el evangelio, buscando que más gente pudiera llegar al arrepentimiento y a convertirse a Dios. Hemos llegado a nuestra parte final de nuestro estudio, hermano, y me gustaría que pudiéramos hacer una autoevaluación acerca de cómo está nuestro arrepentimiento. Si verdaderamente quizás hemos estado 20, 30, 50 años en la iglesia y verdaderamente hemos tenido un camino de arrepentimiento, o solamente hicimos esas dos cosas, pero de arrepentirnos en su momento y de creer en la obra del Señor Jesús, pero no surtió un efecto en nuestras vidas. No importa el tiempo que quizás tenemos, pidámosle a Dios que nos ayude. Si verdaderamente nos estamos arrepintiendo, quizás estemos pensando diferente sobre Dios. Que Dios es el centro de todas las cosas y no nosotros. Que nos duele y lamentamos que quizás en otro tiempo lo hayamos negado. Quizás estemos valorando el sacrificio del Señor Jesús. Nos duele poder recordar lo que a Él le pasó, lo que Él sufrió cuando fue a la muerte de cruz por nuestros pecados. O quizás también estamos anhelando de verdad con todo nuestro corazón poderle conocer, buscarlo, adorarlo con sinceridad. Quizás otra pregunta puede ser, ¿estamos pensando diferente sobre el pecado? ¿Pensamos que el pecado es una ofensa terrible a Dios? ¿Que lastimamos el corazón de Dios con nuestra falta de obediencia? ¿Que cuando lo hacemos hay remordimiento, hay vergüenza, no nos sentimos bien? Y que sobre todas las cosas estemos anhelando ser libres de llegar a la condenación y también ser libres de la esclavitud del pecado. Esa es una manera, esas son unas formas de poder evaluar si estamos siendo verdaderamente arrepentidos. O quizás pensamos diferente sobre la manera de ser salvo. Es decir, que yo reconozco que no por mis propios méritos voy a llegar a obtener la salvación, sino solamente por el sacrificio que el Señor Jesús hizo. O también que nosotros no nos sintamos, como dirían, muy por las cosas que hacemos. Mira que yo hago esto, mira que yo doy caridad, mira que yo soy muy buena persona. No, porque todo lo que hacemos dice que son como obras, como un trapo de inmundicia, porque la salvación tampoco es por obras, ni porque yo haya sido merecedor del regalo de la salvación. Si la respuesta a todas estas preguntas anteriores fue un sí, démosle gracias a Dios, porque ¿qué cree, hermano?
Él está abrazando nuestro corazón. Él nos ha estado iluminando nuestra mente para poder ver la verdad, para que nuestros ojos sigan abiertos, sigan estando alertas y seguir esforzándonos día a día para agradar a nuestro Señor, para poder valorar ese regalo que sin merecerlo nos los dio. Pero quizás si estemos del otro lado en nuestra respuesta, en un lado contrario, donde no, en nuestra autoevaluación no pudimos responder sí y fue un no, pero en nuestro corazón sigue habiendo el buscar la salvación de Dios a través de su palabra y en la oración. Sígalo intentando, hermano. Que Dios le permita que sigamos abriendo nuestros ojos, nuestro corazón para estar alertas y entonces poder tener un genuino arrepentimiento. Dios espera que nosotros nos esforcemos día con día. Si bien es cierto, no es fácil, pero tenemos la ayuda de nuestro Dios para poder dar una respuesta agradable. ¿Se acuerda que inicié este estudio al inicio con el ejemplo de si usted ha recibido un regalo? ¿Cómo lo ha valorado? ¿Cuál ha sido su respuesta ante esa persona? Pasa lo mismo con Dios, hermano. Quizás hemos aceptado momentáneamente el regalo de la salvación y se nos ha olvidado con el paso del tiempo lo que eso significa, lo que Dios espera, que tengamos un cambio de mentalidad, que si íbamos en una dirección hacia el norte hayamos dado una vuelta de 180 grados hacia el sur, que ya no seamos la misma persona y que nuestro testimonio pueda ser también para beneficio de otras personas que puedan llegar al camino del arrepentimiento y de la salvación. Así que, hermanos, en esta noche yo los invito a que podamos reflexionar, pedirle perdón a Dios si quizás no hemos caminado en ese arrepentimiento genuino y que Él sea el que nos ayude, el que nos impulse, el que nos motive a seguir saliendo adelante. Vamos a orar. Dios eterno, te damos muchas gracias en esta noche porque tú eres bueno. Gracias porque quizás tu palabra nos puede enfrentar de una manera dura. Pero Señor, gracias porque sabemos que es porque tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás no le hemos dado la importancia al sacrificio que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Lo recibimos quizás solamente en un momento de emoción, pero después lo hemos olvidado. Y Señor, lo hemos desechado por completo y no hemos podido comprender y llevar a un cambio de mentalidad, Señor, nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, que sea el que nos aliente, el que nos motive, el que nos dirija, Señor, para algún día poder verte cara a cara. Ayúdanos, esfuérzanos, Señor, y pon dedicación en nuestras vidas para poder alcanzar esta meta. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y te amamos y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, nos dio mucho gusto que nos acompañara en esta tarde. Deseamos que esta palabra sea de bendición para usted y que nos siga acompañando en las próximas lecciones. Que Dios le bendiga.